¿Qué tal amigos de Titan Clever? Les complemento la información económica de hoy, lunes 28 de abril del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 19.53. Hemos tenido un rango overnight y durante la sesión entre 19.48 y 19.57, un rango muy acotado y es, insisto, pues una semana muy cargada de información económica muy relevante, no solamente económica, sino también corporativa, reportes de empresas muy importantes. Y bueno, pues estaremos viendo si se cumple la regla de que a volatilidad acotada o rangos acotados es el preámbulo de explosividad. Así que, pues vamos a empezar con las noticias. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha señalado que varios países han presentado propuestas arancelarias muy buenas. Está sugiriendo pues que hay bastantes avances en las negociaciones comerciales globales. Sin embargo, también pues habló sobre su desconocimiento sobre si Trump ha hablado directamente con el presidente de China y esto genera escepticismo sobre un acuerdo de pues con este mismo país. De hecho, hoy por la mañana China también ya comentó que realmente no ha habido ningún diálogo entre Estados Unidos y ellos. Esto mantiene, por supuesto, el peso dólar en un estado de cautela y el mercado obviamente va a estar atento a cualquier señal de distensión o escalada comercial. Y esta semana, como les decía, será decisiva con datos claves. Vamos a ver el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y de México. Este dato, pues evidentemente nos deja ver el crecimiento o decrecimiento de la economía de un país. Los datos del empleo privado, no solamente el ADP, sino también las ofertas de empleo JOLTS, el índice PCE, que ese es un indicador que incluso la Fed agrega a sus proyecciones económicas trimestrales. Digamos que junto con la inflación, pues estos indicadores le ayudan a la Fed a tomar decisiones sobre política monetaria, y el reporte oficial del empleo de Estados Unidos que se dará a conocer el día viernes. Esto obviamente marcará un rumbo en los mercados. El dato del empleo, de hecho, ya lo he comentado muchas veces, pero no está de más repetirlo. Históricamente es uno de los datos más volátiles para el peso dólar. Esto, como les comento, podría generar movimientos un poco bruscos si los resultados sorprenden a la alza o incluso a la baja. Esta es parte de la volatilidad, no saber si el mercado va a subir o va a bajar, pero sí que se puede abrir un poco más el rango que hemos estado viendo en los últimos días. Y el mercado, insisto, pues ya también está empezando a ajustar posiciones para enfrentar este tipo de catalizadores. La baja volatilidad reciente, de hecho, pues sí, ya lo habíamos comentado, es un preludio o el preámbulo de movimientos explosivos en los mercados, y con tantos catalizadores económicos y geopolíticos esta semana, el riesgo también de una recesión pues también puede llegar a mover la aversión al riesgo en los mercados financieros y la incertidumbre también por aranceles. Las expectativas de datos económicos podrían desencadenar un cambio significativo en la estructura del peso dólar dependiendo de los resultados que se publiquen. Recordemos que el tipo de cambio o en general cualquier pues instrumento financiero, pero no quiero hablar obviamente del tipo de cambio, el peso dólar se mueve por estructuras, es decir, vamos viendo que durante cierto tiempo el tipo de cambio se mueve sobre un rango, de pronto rompe esa estructura, abre una nueva, se empieza a operar sobre otro rango diferente y así sucesivamente. Hay que estar analizando precisamente las estructuras de precios. Por eso normalmente yo no digo si va a subir o va a bajar, porque esto, insisto, es prácticamente imposible de predecir. Lo que sí podemos predecir es cuáles serían las siguientes estructuras de precios en donde el mercado se puede mover. Ahora bien, también otra cosa importante es que las estructuras son diferentes de acuerdo al plazo que quieras analizar. Es decir, no es lo mismo yo analizar la semana pasada la estructura de precios de la semana pasada, que fue muy acotada, a analizar una estructura de precios de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses o incluso de un año o hasta más, ¿no? Y esto es muy importante por el comentario técnico que quiero dar el día de hoy. Precisamente el peso dólar no ha consolidado un rompimiento del piso de 19.50 y aunque se mantiene cerca sin alejarse en rebotes técnicos, a la baja podríamos llegar a esperar, si llega a romper por supuesto esta estructura, niveles de 19.35 y hasta 19 pesos. Y a la alza, un mal dato del PIB, por ejemplo en Estados Unidos, o empleo. ¿Y por qué del PIB o del empleo? Bueno, del PIB porque si es muy malo el dato, ya a lo mejor va a traer dentro de este dato un poco de las consecuencias de esta guerra comercial. Recordemos que este dato mide solamente lo que ha sucedido entre enero y marzo, pero ya puede tener las consecuencias de la guerra comercial y evidentemente si vemos un muy mal dato del PIB que pueda avivar
pues la aversión al riesgo de los mercados por el miedo de una recesión importante, bueno, pues esto podríamos verlo reflejado en el tipo de cambio y evidentemente también el tema del empleo. Si vemos que el empleo no se ha caído o que se cae, pero estrepitosamente, pues también puede tener consecuencias. Ahora, si no se ha caído el empleo, e incluso también el PIB sale muy bien, muy por encima de lo esperado, también puede ser una mala noticia, entre comillas, para los mercados, sobre todo para temas de tasas de interés. ¿Por qué? Porque cómo es posible que la Fed pueda bajar la tasa si el empleo sigue estando pues fortalecido, la economía no está cayendo y la inflación sigue pues bastante reacia a bajar. Entonces esto puede tronar un poco la expectativa que tiene el mercado, que de hecho es importante comentarlo. Ya el mercado tiene, no descontado, pero sí contemplando ya 4 recortes de tasas. Recordemos que la Fed dijo que solamente recortaría 2 veces en el año. Ha estado insistiendo en las últimas declaraciones algunos miembros de la Fed de que no es necesario apresurarse a recortar las tasas. Sin embargo, el mercado sigue descontando o contemplando 4 recortes versus 2 recortes que ha comentado la Fed. Uno de ellos, por supuesto, el próximo junio, no en mayo, sino en junio, posteriormente en julio. Septiembre, digamos que queda sin recorte, pero después esperan recortes en octubre y diciembre. Entonces, pues hay que ponerle mucha atención a estas probabilidades de recortes de tasas porque en la medida en la que se vayan dando estos datos económicos, seguramente se van a mover las probabilidades y si las probabilidades de tasas bajan, podemos ver una depreciación del peso mexicano. Así que esto es importante comentarlo. Y en una estructura de largo plazo, esto es bien importante, no quiero que la gente se asuste, simplemente vamos a analizar una estructura de precios de un plazo de un año, por ejemplo. Es que el tipo de cambio el año pasado, en abril del año pasado, estaba en niveles sobre 16.25, 16.30, tocando este mínimo y hasta el máximo que hemos visto de 21.28. El tipo de cambio todavía está en una etapa de rebote o de ajuste técnico, no de cambio de tendencia, insisto, en una tendencia de un año. Pero si rompe, por ejemplo, ahorita, pues el siguiente nivel de ajuste está en 19.35, si rompe los 19.50. Esta es parte de la estructura de largo plazo. Pero si rompe este 19.35, podríamos irnos hasta niveles de 18.80. Y si rompe este 18.80, el siguiente nivel de ajuste sigue estando en 18.20. Ojo, son niveles de ajuste. Esto no implica un cambio de tendencia en el largo plazo. Repito, son niveles de ajuste. No quiere decir que haya un cambio de tendencia estructural en el largo plazo. Entonces, bueno, pues vamos a comentar también cosas que tenemos que tomar muy en cuenta para esta semana, que además, por supuesto, es corta para México, porque el jueves no es laborable aquí en México por el Día del Trabajo. Pero el 30 de abril, el próximo miércoles, tenemos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos para el primer trimestre y también para México, el reporte del empleo oficial del gobierno de Estados Unidos el 2 de mayo y el 7 de mayo tendríamos el anuncio de política monetaria por parte de la Fed, muy importante por, pues sí, precisamente por cómo está el mercado esperando ciertos recortes, y el 9 de julio que finaliza el aplazamiento de aranceles recíprocos por parte de Donald Trump. Insisto, hay que ponerle mucha atención, sobre todo al día miércoles por el Producto Interno Bruto y el dato también del PCE que va a estar dándose a conocer, y el día viernes el dato oficial del empleo. Y en el corto plazo, les insisto también los niveles o zonas de reacción. Estamos viendo un soporte en 19.50, de romperlo podemos ir a 19.35 y posteriormente a 19. El pivote está alrededor del 19.60 y el tipo de cambio de resistencia rompiendo ya el 19.60 está en 19.70, 19.85 y los 20 pesos. Esto fue todo en el pulso de las divisas. Nos escuchamos mañana.